Hay momentos en la vida en los que todo parece desmoronarse. Te encuentras rodeado de gente, pero aún así te sientes solo, como si nadie pudiera entender lo que realmente estás viviendo. Las sonrisas de los demás parecen vacías, y el ruido del mundo solo hace que te sientas más desconectado de ti mismo y de los demás. Es un sentimiento difícil de describir, pero todos lo hemos experimentado en algún momento, la soledad emocional, esa sensación de estar atrapado en tu propio mundo sin una salida a la vista. Es curioso cómo, en una era de constante comunicación, podemos sentirnos más aislados que nunca. Las redes sociales nos muestran un mundo lleno de gente feliz, compartiendo momentos perfectos, pero todo eso solo resalta nuestra propia desconexión. Nos preguntamos, ¿por qué me siento tan solo si estoy rodeado de tantos? ¿Por qué, incluso cuando busco compañía, no logro encontrar consuelo? La Biblia, sin embargo, ofrece una perspectiva profunda sobre este sentimiento de soledad. Lo que muchos no saben es que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando nos sentimos incomprendidos y abandonados, Dios no está lejos. A lo largo de las Escrituras, encontramos personajes que, como nosotros, sintieron esa misma angustia, esa desconexión emocional que nos consume. Pero la diferencia es que, en medio de su dolor, encontraron consuelo y esperanza en la presencia de Dios. En el Salmo 34 horas y 18 minutos, encontramos una promesa que resuena en lo más profundo de nuestro ser: cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta es la realidad que debemos abrazar cuando nos enfrentamos a la soledad, no estamos solos. Puede que no siempre lo sintamos, pero la verdad espiritual es que Dios está cerca de aquellos que sufren, que se sienten rotos, y que, en su dolor, buscan consuelo. El sentimiento de soledad puede ser uno de los más dolorosos, pero no tiene que ser una condena eterna. La Biblia nos invita a reconocer que, en medio de nuestra desconexión, hay una fuente de paz y de compañía que nunca falla. Al abrirnos a esta verdad, podemos empezar a cambiar nuestra perspectiva, permitiendo que la luz divina entre en nuestros corazones y nos acompañe en cada paso, incluso cuando el resto del mundo parece estar distante. La soledad puede sentirse abrumadora, pero no olvides que Dios camina contigo, y esa es la esperanza que nunca se desvanecerá. A lo largo de la historia, la soledad ha sido una compañera constante de muchos hombres y mujeres de fe. Aunque hoy en día puede parecer que nuestra soledad es única, los personajes bíblicos también atravesaron momentos de angustia, desolación y abandono. Ellos se enfrentaron a situaciones donde, por un momento, todo parecía perdido, y la sensación de estar completamente solos, sin nadie que los comprendiera, era más que real. Uno de los ejemplos más emblemáticos de la soledad en la Biblia es el de Elías, el profeta que desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Después de un impresionante triunfo sobre los falsos profetas, Elías, sin embargo, se encuentra huyendo de la reina Jezabel, quien le había jurado la muerte. Exhausto y derrotado, llega a un desierto, se sienta bajo un arbusto y le pide a Dios que lo deje morir. Su soledad es palpable en ese momento, siente que ha sido el único en luchar por la causa de Dios, y en su desesperación, grita: «Basta ya, oh Señor. Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres». 1 Reyes 19:4. Elías, un hombre que había estado tan cerca de Dios, siente que su misión ha fracasado, y que ya no tiene propósito ni esperanza. Pero lo que no sabe es que Dios lo estaba observando, preparado para levantarlo de su desesperación. Otro ejemplo poderoso es el del rey David, quien, en muchos de los salmos, expresa su dolor y abandono. En el Salmo 22, David clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. Esta angustiosa exclamación es la misma que más tarde Jesús repetirá en la cruz. David, aunque un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó momentos de profunda soledad, donde parecía que Dios se había apartado de él. Sin embargo, a través de sus salmos, David también llegó a comprender que, aunque se sentía abandonado,
nunca estaba completamente solo. La certeza de la presencia de Dios lo acompañaba, incluso cuando no podía sentirla. Otro personaje que se sintió profundamente solo fue Jeremías, el profeta conocido como el profeta llorón. Su misión era anunciar la destrucción de Jerusalén, y, debido a este mensaje tan sombrío, fue rechazado y perseguido por su propio pueblo. En Jeremías 15:10, él expresa su dolor: «Ay de mí, madre mía, que me diste a luz. ¿Por qué me hizo nacer para ser objeto de contienda y de pleitos para toda la tierra?». En medio de la hostilidad y la incomprensión, Jeremías se sintió completamente solo, olvidado por aquellos a quienes intentaba salvar. A pesar de todo esto, nunca dejó de clamar a Dios, y, aunque su camino fue doloroso, encontró en él la fortaleza para seguir adelante. Jesús, en su última noche en Getsemaní, también experimentó una soledad extrema. Rodeado de sus discípulos, a quienes había entrenado y amado, se encuentra en angustia, pidiendo que si es posible, pase de él esta copa. Pero en ese momento, los discípulos no pueden acompañarlo en oración, y, en su soledad, Jesús enfrenta su destino. En su momento de mayor dolor, en la cruz, exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Esta sensación de abandono, el peso de la humanidad y el pecado, hizo que Jesús experimentara una profunda soledad, incluso cuando su misión de salvación estaba alcanzando su cumplimiento. Estos personajes bíblicos no son ajenos a la sensación de estar abandonados o incomprendidos. A través de sus historias, la Biblia nos muestra que la soledad es una experiencia humana universal, no exclusiva de nuestra época. Y lo más importante, en cada uno de estos relatos, vemos cómo Dios nunca los dejó, sino que, incluso en sus momentos más oscuros, estuvo a su lado, guiándolos y fortaleciendo su fe. En nuestra vida diaria, cuando nos enfrentamos a la soledad, podemos encontrar consuelo en estas historias. Aunque el dolor de la soledad sea real y profundo, no estamos solos. La Biblia nos enseña que Dios está cerca de aquellos que sufren, y que, como Elías, David, Jeremías y Jesús, podemos encontrar en él la fuerza para seguir adelante. Dios conoce nuestra angustia, y a través de su palabra, nos recuerda que, aunque el camino parezca solitario, Él siempre está con nosotros, nunca nos abandona. David, la soledad en los Salmos. David, el rey de Israel, es conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero también es un hombre que experimentó la soledad de manera profunda y dolorosa. A lo largo de su vida, David enfrentó momentos de persecución, rechazo y angustia emocional, y sus sentimientos de soledad se plasman con claridad en los Salmos. Estos escritos no solo son una recopilación de alabanzas a Dios, sino también un reflejo honesto de sus luchas internas y de cómo encontró consuelo en la presencia divina, incluso cuando se sentía más solo. Uno de los salmos más impactantes que muestra la soledad de David es el Salmo 22, un clamor desesperado de un hombre que siente que Dios lo ha abandonado. En los primeros versículos, David grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te alejas de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Salmo 22:1. Esta es una de las expresiones más crudas de angustia en toda la Escritura. David, el ungido de Dios, el hombre que había sido elegido para ser rey, ahora se siente solo y olvidado. En medio de su sufrimiento, parece que ni Dios está cerca. Sin embargo, a pesar de esta sensación de abandono, lo que hace único a David es su capacidad para volver a Dios en su dolor. A lo largo del Salmo 22, aunque al principio se siente abandonado, poco a poco se reconcilia con la idea de que Dios sigue siendo su esperanza. En los versículos posteriores, David afirma: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Salmo 22, 3-4. Aquí vemos cómo David, a pesar de su angustia, recuerda que en tiempos pasados, Dios nunca los abandonó.
Esta reflexión le da un atisbo de esperanza, aunque su soledad aún no consume. El Salmo 42 también es un grito de desesperación, en el que David se encuentra en un estado de profunda tristeza y desolación. En este salmo, David compara su alma con un ciervo sediento que busca agua en un arroyo, simbolizando su anhelo por la presencia de Dios en medio de su sufrimiento. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1. David reconoce su vacío y su necesidad desesperada de Dios, pero también expresa el dolor de no sentir la cercanía de Él. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmo 42, 5. Aquí, David se enfrenta a una lucha interna. Por un lado, anhela la presencia de Dios, y por otro, se siente atrapado en su desesperación. Lo que es notable en los salmos de David es cómo, a pesar de su soledad, siempre termina mirando a Dios como su refugio. El Salmo 34 horas y 18 minutos es otro ejemplo de la cercanía de Dios a aquellos que se sienten quebrantados. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. David experimentó muchas veces la sensación de estar solo, pero nunca perdió la esperanza de que, incluso en sus momentos de mayor desesperación, Dios estaba cerca de él, entendiendo su dolor y ofreciéndole consuelo. David también usa los salmos para expresar su confianza en el cuidado de Dios. A pesar de las persecuciones que enfrentó, como cuando huía de Saúl, y a pesar de la soledad que le causaba ser incomprendido y rechazado, en el Salmo 23, David afirma con certeza: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. Aquí, David no solo describe su dependencia de Dios, sino que también expresa la certeza de que, aunque el camino sea oscuro y lleno de amenazas, Dios estará con él en todo momento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Lo fascinante de los salmos de David es que, a través de su honestidad sobre la soledad, nos enseña cómo podemos acercarnos a Dios en nuestros momentos de angustia. David no esconde su dolor ni su desconcierto, pero, a pesar de sus sentimientos de abandono, siempre busca refugio en Dios. Su ejemplo es un recordatorio de que, en medio de nuestra propia soledad, podemos ser sinceros con Dios acerca de nuestro dolor, pero también recordar que Él está cerca, dispuesto a brindarnos paz y consuelo. Al leer los salmos de David, podemos encontrar una profunda conexión con nuestras propias experiencias de soledad y desesperación. David, como nosotros, experimentó momentos de angustia en los que no parecía haber salida. Sin embargo, también nos muestra cómo, en medio de esos momentos, podemos encontrar esperanza al recordar que Dios nunca nos abandona. Al igual que David, podemos confiar en que Dios estará con nosotros, guiándonos a través de la oscuridad hacia la luz de su presencia. Elías, la desesperación y la restauración divina. Elías es uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento, un hombre que, a pesar de haber realizado milagros impresionantes y de haber sido un fiel siervo de Dios, también experimentó una profunda desesperación y soledad. Su historia es un claro ejemplo de cómo la desolación puede alcanzar incluso a los más grandes de entre nosotros, pero también cómo Dios, en su infinita misericordia, nos restaura en los momentos más oscuros de nuestra vida. Tras una victoria sorprendente en el Monte Carmelo, donde Elías desafió a los profetas de Baal y demostró el poder del Dios de Israel al hacer descender fuego del cielo, Elías debería haber estado lleno de confianza. Sin embargo, en lugar de celebrar este gran triunfo, se ve perseguido por la reina Jezabel, quien, furiosa por la humillación de sus profetas, le promete la muerte. En 1 Reyes 19:3, Elías huye aterrorizado, y cuando vio esto, se levantó y se fue para salvar su vida. Es aquí donde comienza el viaje hacia su desesperación, un viaje que lo llevará al borde de la muerte. Elías se adentra en el desierto, un lugar donde su alma comienza a quebrantarse. Se sienta bajo un arbusto, totalmente agotado, y le pide a Dios que le quite la vida. Basta ya, oh Señor, quítame la vida,
porque no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. Esta petición refleja la profundidad de su desesperación. A pesar de haber sido el líder de una gran victoria espiritual, Elías se siente completamente derrotado, como si su vida ya no tuviera propósito. Elías es un claro ejemplo de cómo incluso los más fieles pueden caer en la desesperación. En su caso, la soledad no solo era física, sino también emocional y espiritual. Después de haber estado en el centro de la batalla contra la idolatría y la corrupción en Israel, ahora se encuentra solo, huyendo, sintiendo que su misión ha fracasado. La ansiedad y la sensación de abandono lo consumen, y su fe parece desvanecerse. Sin embargo, el relato de Elías no termina en su desesperación. Es en este momento crítico cuando Dios interviene de manera sorprendente. El ángel de Dios aparece para ministrarle, no con reprensiones o condenas, sino con cuidados amorosos y prácticos. Le proporciona pan y agua, y le dice que se levante y coma, porque el viaje que tiene por delante es largo. En 1 Reyes 19:7, le dice, levántate, come, porque el viaje es muy largo para ti. Dios no solo provee para sus necesidades físicas, sino que también le da la fuerza necesaria para continuar. Elías sigue la instrucción del ángel, y después de un largo viaje, llega al monte Horeb, donde se refugia en una cueva. Aquí es donde Dios le habla de una manera única. Elías espera escuchar la voz de Dios en un viento fuerte, en un terremoto o en un fuego, pero la voz de Dios no está en ninguno de esos fenómenos poderosos. En cambio, Dios se manifiesta en un suave susurro, una voz tranquila que le habla a Elías en su fragilidad. Esta experiencia es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desesperados, la voz de Dios puede ser suave y tranquila, invitándonos a descansar en su presencia. Dios no solo restaura a Elías físicamente, sino que también lo restaura espiritualmente. Le da nuevas instrucciones, lo llama a ungir a nuevos reyes y a Eliseo como su sucesor, y le revela que no está solo en su lucha. En 1 Reyes 19:18, Dios le asegura, y yo haré que deje a 7,000 en Israel, todos los rodillos que no han doblado sus rodillas a Baal, y todos los que no lo han besado. Esta revelación es crucial para Elías, aunque él se siente solo, la realidad es que Dios tiene un remanente fiel, personas que no se han rendido ante la idolatría. Este recordatorio de la fidelidad de Dios y de su plan divino para la restauración de Israel es la clave para que Elías recupere su esperanza y su propósito. La historia de Elías es un testimonio de la gracia de Dios y de cómo, incluso en los momentos de desesperación, Él está presente para restaurarnos. Elías, un hombre de fe que vio el poder de Dios de manera impresionante, experimentó la soledad y el agotamiento emocional. Sin embargo, a través de la intervención divina, experimentó la restauración y la renovación de su fuerza, tanto física como espiritual. Dios le dio no solo lo que necesitaba para sobrevivir, sino también una nueva misión y una visión renovada de su soberanía. En nuestra propia vida, cuando atravesamos momentos de desesperación, puede que nos sintamos como Elías, listos para rendirnos y pensando que hemos fracasado. Pero el ejemplo de Elías nos enseña que incluso en esos momentos de debilidad, Dios se acerca a nosotros con compasión, restaurando nuestras fuerzas y dándonos un propósito renovado. La soledad no es el final de nuestra historia, sino que puede ser el lugar donde experimentamos la restauración divina, esa paz que solo Dios puede ofrecer, y un nuevo comienzo que nos lleva a un futuro lleno de esperanza. Jesús en la cruz, la soledad más profunda. La cruz de Jesús es el lugar donde la soledad alcanza su punto más doloroso y profundo. Es allí, en ese madero, donde no solo se lleva a cabo el sacrificio más grande de la historia, sino también donde el Hijo de Dios experimenta una soledad que va más allá de lo que podemos imaginar. La escena es tan conmovedora como aterradora, porque nos muestra a un Jesús completamente solo, rodeado de sufrimiento y abandonado, no solo por los hombres, sino también por el Padre. El momento culminante de esa soledad se encuentra en las palabras que Jesús pronuncia en medio de su agonía.
En Mateo 27:46, nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras son un eco del Salmo 22, un grito de angustia y desesperación que resuena a través de los siglos. Aunque Jesús, siendo Dios, sabía que iba a sufrir, nunca había experimentado una separación tan absoluta de su Padre. En ese momento, cuando el peso del pecado del mundo caía sobre él, Jesús no solo sufría físicamente, sino que sentía la ruptura de la relación perfecta que siempre había tenido con el Padre. Su alma estaba rota, y la soledad que experimentó era más que la simple ausencia de compañía humana, era la ausencia de la presencia divina. Durante su tiempo en la cruz, Jesús fue despojado de todo. No solo fue abandonado por sus discípulos, que se habían dispersado por miedo, sino que también fue humillado, insultado y ridiculizado por aquellos que lo rodeaban. Sus amigos le dieron la espalda, y la multitud que había clamado por su entrada triunfal en Jerusalén ahora lo despreciaba, gritando, «Crucifícalo». Jesús estaba completamente solo en medio de un mar de indiferencia y odio. Además de la soledad física y emocional, la soledad espiritual de Jesús es lo más profundo de su sufrimiento. A lo largo de su vida, Jesús había vivido en perfecta unidad con el Padre. Él nunca había estado separado de él, pero en la cruz, esa relación perfecta fue rota, aunque solo por un breve momento, para que el pecado de la humanidad pudiera ser pagado. En 2 Corintios 5:21, Pablo nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago por nuestros pecados, y ese precio lo llevó en su propio cuerpo, cargando nuestra culpa y nuestra vergüenza. La soledad de Jesús en la cruz es, por lo tanto, mucho más que la ausencia de sus seguidores. Es la soledad de un ser completamente puro que toma sobre sí todo el peso del mal, del pecado y del sufrimiento humano. Es la soledad de un hijo que experimenta el dolor de la separación, no solo física, sino también espiritual, de su Padre Celestial. En ese momento, Jesús se convirtió en el Cordero inmolado, el sacrificio perfecto, que se ofreció en lugar de nosotros. No había otra manera de redimirnos que a través de esa soledad, de esa angustia que Él aceptó por amor. Pero, a pesar de todo el sufrimiento y la soledad, la cruz también es un testimonio de la esperanza que surge de esa oscuridad. Aunque Jesús sintió el abandono más profundo, la historia no termina en la cruz. A pesar de que se sintió desamparado, Jesús, al final, completó su misión. Consumado es, dijo en voz alta antes de morir, Juan 19:30. A través de su sacrificio, la puerta de la reconciliación con Dios fue abierta para toda la humanidad. La soledad que Jesús experimentó se convirtió en el medio por el cual podemos acercarnos a Dios. El abandono de Jesús fue la llave para nuestra salvación. Cuando enfrentamos momentos de soledad, no podemos olvidar que Jesús entiende profundamente lo que significa estar solo. En sus momentos más oscuros, Él cargó con nuestra soledad para que, cuando nos sintamos abandonados, podamos encontrar consuelo en su sacrificio. Su soledad en la cruz no fue solo un acto de sufrimiento, fue un acto de amor tan grande que, a través de ella, se nos ofrece la cercanía y la presencia de Dios. En nuestra desesperación, podemos recordar que, aunque Jesús se sintió abandonado, Él nunca estuvo verdaderamente solo. El Padre, aunque permitió que Jesús experimentara ese abandono momentáneo, nunca lo dejó. Hoy, cuando enfrentamos la soledad, podemos acudir a la cruz y recordar que Jesús ya ha experimentado lo que nosotros sentimos. Su sacrificio nos ofrece consuelo, esperanza y la certeza de que, aunque nos sintamos abandonados, no estamos solos. La cruz es el lugar donde la soledad fue redimida, donde la separación fue restaurada, y donde, en medio del dolor, encontramos la presencia de un Dios que nunca nos abandona. Dios nunca te abandona, la promesa bíblica de su presencia. Uno de los sentimientos más profundos y devastadores que un ser humano puede experimentar es el de sentirse completamente solo, como si estuviera enfrentando el mundo sin ningún tipo de apoyo.
La soledad, especialmente cuando sentimos que aquellos que nos rodean nos han dejado, puede hacernos dudar de nuestra valía y, en ocasiones, incluso de la existencia de un propósito más grande en nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una promesa inquebrantable: Dios nunca nos abandona. Desde las primeras páginas de la Escritura, encontramos a un Dios que se presenta no solo como Creador, sino como un ser cercano, dispuesto a caminar junto a nosotros en cada etapa de nuestra vida. Esta cercanía no se basa en circunstancias perfectas o en la ausencia de dificultades, sino en la fidelidad inmutable de un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre, incluso en nuestros momentos más oscuros. En el Antiguo Testamento, uno de los pasajes más reconfortantes que expresa esta promesa se encuentra en Deuteronomio 31:6, donde Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel: «Sé fuertes y valientes. No tengan miedo ni se aterroricen, porque el Señor tu Dios va contigo, no te dejará ni te abandonará». Este mensaje no es solo para los israelitas de la antigüedad, sino para todos nosotros. Aunque el pueblo de Israel enfrentaba una gran incertidumbre al entrar en la tierra prometida, Dios les recordó que su presencia estaría con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Esta promesa es un recordatorio de que, sin importar cuán solo te sientas en este momento, Dios nunca se apartará de tu lado. En el Nuevo Testamento, la promesa de la presencia constante de Dios se profundiza aún más a través de la vida de Jesucristo. En Mateo 28:20, justo antes de ascender al cielo, Jesús les dice a sus discípulos: «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esta no es una promesa abstracta o distante. Es una declaración personal de Jesús, el Hijo de Dios, que se compromete a estar con sus seguidores en todo momento, sin importar las circunstancias. Jesús sabe que la vida está llena de retos, desafíos y momentos de soledad, pero su promesa es clara: Él está con nosotros en cada paso del camino. Uno de los momentos más poderosos que ilustra esta promesa se encuentra en la historia de Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14:29-31, los discípulos están en medio de una tormenta en el mar, y Jesús se les acerca caminando sobre el agua. Al principio, Pedro, lleno de fe, pide a Jesús que le permita caminar hacia él. Pero cuando Pedro ve las olas y el viento fuerte, su fe vacila y empieza a hundirse. En ese instante, Jesús extiende su mano y lo rescata, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este acto no solo fue un milagro físico, sino una lección profunda de que, en medio de nuestras tormentas emocionales y espirituales, Jesús está allí, listo para rescatarnos cuando nos sentimos a punto de hundirnos. Lo hermoso de esta promesa de la presencia de Dios es que no está basada en nuestra perfección o en nuestras acciones. Dios no promete estar con nosotros solo cuando estamos siendo buenos o fuertes, su presencia está disponible en todos los momentos de nuestra vida, incluidos aquellos cuando sentimos que hemos fallado o cuando nos encontramos en nuestra peor versión. Dios nos ama incondicionalmente, y esa es la base de su promesa de estar siempre con nosotros. Isaías 41:10 también nos da una imagen poderosa de la fidelidad de Dios. «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Aquí, Dios no solo promete su presencia, sino también su ayuda activa. Cuando te sientas débil, Él te da fuerzas; cuando te sientas perdido, Él te guía. Su presencia no solo es reconfortante, sino que tiene el poder de transformarnos, dándonos la paz y la fortaleza para seguir adelante. Incluso cuando atravesamos momentos de sufrimiento, la promesa de la presencia de Dios se mantiene firme. Salmo 23:4 expresa esta seguridad con claridad: «Aunque pase por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». Este salmo muestra que la cercanía de Dios no es solo una ayuda en los momentos felices, sino también en los momentos de oscuridad y dolor. En nuestras luchas, podemos confiar en que no estamos solos,
Dios está caminando junto a nosotros, dándonos la paz y el consuelo que necesitamos para seguir adelante. La promesa de la presencia de Dios es una de las verdades más profundas y reconfortantes que encontramos en la Biblia. Nos recuerda que, aunque a veces podamos sentirnos abandonados por los demás, nunca seremos abandonados por Él. Su fidelidad y amor son inquebrantables. Incluso en nuestros momentos más solitarios, podemos descansar en la seguridad de que Él está con nosotros, y esa presencia divina tiene el poder de transformar nuestra soledad en una oportunidad para experimentar su paz, su consuelo y su fuerza renovada. Así que, la próxima vez que te sientas solo o abandonado, recuerda esta promesa: Dios está contigo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, su presencia nunca se apartará de ti. Él te sostiene, te guía y te da la fuerza para seguir adelante. En medio de todo lo que enfrentes, puedes estar seguro de que no estás solo. Dios siempre está contigo, y su amor te rodea de manera constante, inquebrantable y eterna. La paz de Dios en la soledad. La soledad es una experiencia humana común, pero cuando ésta se intensifica, puede convertirse en una carga abrumadora. Nos sentimos aislados, desconectados de los demás, y nuestras mentes y corazones se llenan de inquietud. A menudo, en estos momentos de soledad, buscamos consuelo en lugares y personas que no siempre nos ofrecen la paz que anhelamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, en medio de nuestra soledad, la paz de Dios puede ser la respuesta a nuestra angustia, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6-7, Pablo ofrece una de las promesas más hermosas y reconfortantes sobre la paz de Dios: no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta promesa no es solo una sugerencia, sino un mandato directo. Cuando nos sintamos ansiosos o solos, debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Al hacerlo, no solo encontramos un alivio temporal, sino que experimentamos una paz profunda que va más allá de lo que nuestra mente humana puede comprender. Esta paz no es un estado emocional momentáneo, sino una paz divina que guarda nuestra mente y nuestro corazón, protegiéndonos de los pensamientos negativos y destructivos que la soledad puede traer. La paz de Dios es única porque no depende de que estemos rodeados de amigos o de que nuestras circunstancias cambien. A menudo, el mundo nos ofrece una paz superficial, basada en la ausencia de conflicto o en la satisfacción de nuestros deseos. Pero la paz de Dios es mucho más profunda y trascendente. Juan 14:27 nos lo recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían tiempos de angustia y soledad, pero les prometió una paz que solo Él podía ofrecer, una paz que no se desvanece con las dificultades, sino que se mantiene firme, incluso en medio de la tormenta. Un claro ejemplo de esta paz divina se encuentra en la vida de Jesús mismo. Durante su ministerio, Él enfrentó rechazo, incomprensión e incluso la amenaza constante de la muerte. Sin embargo, en todo momento, Jesús mostró una serenidad y calma sorprendentes. Incluso cuando fue arrestado y llevado ante el juicio, Él permaneció en paz, confiando en el plan divino. En Mateo 26:39, en el jardín de Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta lo más profundo, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. A pesar de la tremenda soledad emocional que experimentó, Jesús eligió descansar en la voluntad del Padre, y fue en esa confianza que encontró paz. La paz de Dios también se revela a través de su presencia constante en nuestras vidas. En momentos de soledad, podemos experimentar una paz interior que no viene de nuestro entorno, sino de nuestra relación con Él.
El Salmo 46 horas y 10 minutos nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Este versículo nos recuerda que, cuando nos encontramos en tiempos de soledad o ansiedad, la verdadera paz viene de dejarnos ir y descansar en la soberanía de Dios. No tenemos que entender todo lo que sucede, ni controlar cada aspecto de nuestra vida. Simplemente podemos confiar en que Dios está en control y que, aunque estemos solos en nuestra situación, nunca estamos solos en su presencia. Además, en Isaías 26:3 encontramos una de las claves para experimentar la paz de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios es accesible cuando nuestra mente está fija en Él, cuando ponemos nuestra confianza en su fidelidad y nos enfocamos en su carácter. En lugar de permitir que la soledad nos lleve a la desesperación o a la angustia, Dios nos invita a fijar nuestros pensamientos en Él, en su amor y en sus promesas. Al hacerlo, la paz de Dios se convierte en un refugio seguro, que nos protege de la ansiedad y la inquietud. Es importante destacar que la paz de Dios no significa la ausencia de dificultades. No se trata de una paz superficial o de un escape de la realidad. En cambio, es una paz profunda que nos da la capacidad de enfrentar la soledad y las dificultades con esperanza, sabiendo que no estamos solos. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose, podemos encontrar calma en la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. En tiempos de soledad, cuando los sentimientos de abandono nos amenazan, podemos recordar que Dios está cerca. Su paz no solo se ofrece en tiempos tranquilos, sino especialmente en momentos de angustia y soledad. A través de su Espíritu Santo, Dios nos llena de una paz que va más allá de nuestras circunstancias, una paz que calma nuestro corazón y nuestra mente, y nos recuerda que, aunque podamos estar solos en el mundo, nunca estamos realmente solos. La paz de Dios es un regalo que sobrepasa todo entendimiento y que podemos experimentar en cada momento de nuestra vida, incluso en medio de la soledad. Así que, cuando sientas que la soledad te consume, recuerda que la paz de Dios está disponible para ti. Esta paz no se basa en lo que ves o sientes en este momento, sino en la confianza de que Dios está contigo, en cada paso de tu camino. Al descansar en Él, experimentamos una paz duradera que nos fortalece y nos da esperanza, incluso en los tiempos más solitarios. El Espíritu Santo, nuestro consolador y compañero. En momentos de soledad, cuando el peso de la vida parece abrumarnos y el vacío emocional parece irreparable, hay una presencia divina disponible para cada creyente, el Espíritu Santo. Jesús mismo, al saber que sus discípulos enfrentarían tiempos de incertidumbre y soledad después de su ascensión, les hizo una promesa poderosa y reconfortante. En Juan 14:16-17, Él les dice: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Esta promesa revela una de las realidades más consoladoras de nuestra fe cristiana: el Espíritu Santo está con nosotros, siempre, como nuestro consolador y compañero. El Espíritu Santo, a menudo denominado el Consolador o el Paráclito, no es solo una fuerza impersonal o una influencia mística, sino una persona divina, parte de la Trinidad, que Dios nos envía para acompañarnos en cada paso de nuestra vida. En el contexto de la soledad, Él se convierte en un refugio seguro, un amigo cercano que nos entiende, nos conforta y nos guía. Jesús no solo vino al mundo para salvarnos del pecado, sino también para ofrecernos su presencia continua a través del Espíritu, quien habita en nosotros, llenándonos de la paz, el consuelo y la esperanza que solo Él puede proporcionar. Cuando nos sentimos solos, el Espíritu Santo se presenta como el Consolador que nos recuerda que no estamos abandonados. En Romanos 8:26, Pablo escribe: «Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles».
Esto es profundamente alentador porque muestra que, incluso cuando no sabemos cómo orar o qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros, entendiendo nuestro dolor, nuestras luchas y nuestras inquietudes. No necesitamos encontrar las palabras perfectas para expresar nuestra angustia, el Espíritu se encarga de llevar nuestra oración al Padre, comunicando nuestros sentimientos de una manera perfecta. Él no solo nos acompaña, sino que también intercede por nosotros de manera personal y compasiva. El Espíritu Santo también se convierte en nuestro compañero constante, alguien con quien podemos hablar en todo momento. En muchas ocasiones, la soledad puede hacernos sentir desconectados de los demás, pero el Espíritu nos ofrece una conexión más profunda, más cercana y más real. En Juan 14:18, Jesús asegura a sus discípulos, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Aunque la presencia física de Jesús ya no esté entre nosotros, el Espíritu Santo sigue siendo una manifestación viva de la presencia de Cristo en nuestra vida. Él nos acompaña, nos guía y nos fortalece cuando más lo necesitamos. En nuestra soledad, podemos encontrar consuelo en saber que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, a nuestro lado, como nuestro compañero fiel. Además, el Espíritu Santo no solo nos consuela y acompaña, sino que también nos capacita para vivir de manera victoriosa en medio de la soledad y las dificultades. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». El Espíritu nos da el poder de vivir con valentía, de superar nuestras debilidades y de mantener nuestra fe en tiempos de desesperación. Él transforma nuestra soledad en una oportunidad para experimentar su fortaleza y para ser testigos de la gracia de Dios en nuestras vidas. En momentos de debilidad, podemos encontrar en el Espíritu la fuerza que necesitamos para seguir adelante, sabiendo que no enfrentamos la vida solos. Además de ser nuestro consolador y compañero, el Espíritu Santo también nos guía en la vida diaria. En Romanos 8:14, se nos dice, «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Cuando estamos perdidos en la soledad, cuando no sabemos hacia dónde ir o cómo avanzar, el Espíritu Santo está allí para guiarnos, iluminando nuestro camino y ayudándonos a tomar decisiones sabias. Su guía es un recordatorio constante de que, aunque el mundo pueda parecernos caótico y aislante, Dios tiene un plan para nosotros, y su Espíritu está con nosotros para revelarnos ese plan. Es importante recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una realidad diaria, no algo que solo experimentamos en momentos especiales. En 1 Corintios 6:19, Pablo nos recuerda, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta verdad nos asegura que el Espíritu habita en nosotros, no solo en los momentos de oración o de adoración, sino en cada instante de nuestra vida. Él nos da la paz, la fuerza y la sabiduría que necesitamos, y, a través de Él, podemos experimentar la cercanía de Dios en nuestra vida cotidiana. En la soledad, cuando el desánimo y la tristeza parecen invadir, podemos recurrir al Espíritu Santo, nuestro consolador y compañero, para recibir su consuelo, su paz y su guía. Él está con nosotros, no como una presencia distante, sino como un amigo cercano que nos entiende, nos acompaña y nos fortalece. Podemos confiar en que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida, el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar la luz, la esperanza y el propósito que solo Dios puede darnos. Así que, la próxima vez que te sientas solo, recuerda que el Espíritu Santo está contigo, dentro de ti, ofreciéndote consuelo, dirección y fortaleza. Él no te ha dejado, y nunca lo hará. En tu soledad, puedes experimentar la maravillosa presencia de Dios a través del Espíritu, quien te acompaña en cada momento de tu vida. La comunidad cristiana, no estamos solos en la fe. En los momentos de soledad, puede parecer que estamos luchando nuestras batallas espirituales en aislamiento, sin nadie que nos entienda completamente o nos brinde apoyo.
Sin embargo, uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado es la comunidad cristiana. En la Biblia, vemos que la fe no es una experiencia individual aislada, sino una jornada compartida con otros creyentes. No estamos destinados a vivir nuestra fe en soledad. En la comunidad, encontramos no solo consuelo, sino también fortaleza, ánimo y apoyo mutuo, recordándonos que no estamos solos en nuestro caminar con Cristo. En 1 Corintios 12, 12-14, Pablo usa la metáfora del cuerpo para ilustrar la unidad que debe existir entre los creyentes, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta imagen del cuerpo ilustra la profunda interconexión que debe existir entre los cristianos. Cada miembro, aunque único y diferente, es esencial para el bienestar del cuerpo en su conjunto. Lo mismo ocurre en la comunidad cristiana, aunque cada creyente tiene un papel único, todos somos parte de algo mucho más grande, el cuerpo de Cristo. No estamos aislados, somos miembros de un organismo vivo, lleno de apoyo mutuo y solidaridad. En momentos de soledad, la comunidad cristiana se convierte en un refugio donde podemos encontrar a otros que, como nosotros, buscan a Dios, comparten sus luchas y celebran sus victorias. Hebreos 10, 24-25 nos anima a no abandonar nuestra congregación, sino a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La comunidad no es solo un espacio donde podemos recibir ayuda, también es un lugar donde podemos dar apoyo a otros, compartir nuestras experiencias y contribuir al crecimiento espiritual de quienes nos rodean. La verdadera fuerza de la comunidad cristiana radica en su capacidad para apoyarse mutuamente, en momentos de dificultad y en tiempos de celebración. El apóstol Pablo, en sus cartas, muestra cómo la comunidad cristiana es vital para el crecimiento y la perseverancia en la fe. En Gálatas 6:2, nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. En la comunidad, no solo nos levantamos cuando caemos, sino que también ayudamos a otros a llevar sus cargas. La carga compartida no solo se aligera, sino que fortalece a todos los miembros, ya que el consuelo y la ayuda mutua reflejan el amor de Cristo que habita en nosotros. El apoyo de nuestros hermanos y hermanas en la fe no es un simple gesto de amabilidad, es una manifestación tangible de la gracia de Dios, que nos recuerda que, aunque estamos en un mundo lleno de soledad, no estamos caminando solos. En Romanos 12, 4-5, Pablo hace otra comparación poderosa, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta unión en Cristo es lo que nos une, a pesar de nuestras diferencias. La comunidad cristiana no está formada por personas perfectas, sino por aquellos que, reconociendo su fragilidad, se apoyan mutuamente en la gracia de Dios. A veces, la soledad nos lleva a sentir que somos los únicos en nuestras luchas, pero la comunidad cristiana nos recuerda que todos estamos luchando juntos, y que todos necesitamos la gracia de Dios. A lo largo de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia primitiva vivía en comunidad de una manera profunda y transformadora. Y todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y todos los días perseveraban unánimes en el templo, y partían el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2, 44-46. Este modelo de comunidad refleja la forma en que la iglesia debe ser, un lugar de unidad, de compartir, de orar juntos y de cuidarnos mutuamente. La comunidad cristiana es el espacio donde encontramos a otros que nos alientan, nos inspiran y nos recuerdan constantemente la verdad del Evangelio,
especialmente cuando sentimos que estamos solos o perdidos. Además, la comunidad cristiana ofrece oportunidades para practicar el amor y la compasión de manera concreta. En 1 Tesalonicenses 5:11, Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El acto de animar a los demás es vital en la vida cristiana. En momentos de soledad, un simple gesto de apoyo o una palabra de aliento de un hermano o hermana en la fe puede tener un impacto profundo en nuestro corazón. Y este acto de edificación es mutuo. Al edificar a los demás, también nos edificamos a nosotros mismos. La comunidad cristiana se convierte en un lugar donde el amor de Dios fluye libremente, sanando corazones heridos y levantando a aquellos que están caídos. En conclusión, la comunidad cristiana es una de las respuestas más poderosas que Dios nos da para contrarrestar la soledad. A través de la Iglesia, Dios nos ofrece la oportunidad de compartir nuestra fe, de recibir consuelo y apoyo, y de ser instrumentos de consuelo y apoyo para los demás. La comunidad no solo es un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios, sino un lugar donde nos encontramos con el amor de Cristo de manera tangible. Así que, cuando te sientas solo en tu caminar de fe, recuerda que no estás solo, tienes una familia en Cristo, que está dispuesta a caminar contigo, a levantarte cuando caes y a celebrarte cuando triunfas. La comunidad cristiana es un recordatorio constante de que, en la fe, nunca estamos solos. La oración, un refugio en la soledad. La soledad, en su forma más profunda, puede ser una experiencia desoladora, donde las sombras de la desesperación parecen oscurecer nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. En esos momentos de angustia, cuando el silencio pesa y los pensamientos oscuros invaden nuestra mente, la oración se convierte en un refugio, un espacio sagrado donde podemos encontrarnos con Dios, compartir nuestras cargas y encontrar consuelo. La oración no es solo una actividad religiosa, es una conversación íntima con el Creador, un acto de rendición y de confianza que nos conecta con la fuente de nuestra esperanza, fuerza y paz. En Filipenses 4, 6-7, la Biblia nos instruye de manera clara y profunda sobre el poder de la oración. No se inquieten por nada, sino que, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En medio de la ansiedad, de la soledad y de la incertidumbre, la oración es la vía que nos lleva a la paz que solo Dios puede ofrecer. Al llevar nuestras preocupaciones, miedos y deseos ante Dios, Él no solo escucha, sino que también ofrece una paz que va más allá de cualquier circunstancia, una paz que no puede ser explicada, pero que se siente profundamente en el corazón. La oración no es solo un refugio de palabras vacías, es un espacio donde podemos experimentar la presencia transformadora de Dios, que calma nuestra alma. La oración tiene un poder increíble para sanar y restaurar. Jesús, en su vida terrenal, mostró la importancia de apartarse para orar en momentos de soledad y agitación. En Mateo 26, 36-39, durante su agonía en el jardín de Getsemaní, Jesús se retiró a orar, buscando consuelo en su Padre. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, «Sentaos aquí, mientras voy allí a orar». En su momento de más profunda angustia, cuando enfrentaba la cruz, Jesús acudió a la oración como un refugio. Esta escena no solo nos muestra la humanidad de Jesús, sino también el modelo perfecto de cómo podemos acudir a Dios en nuestras propias luchas. La oración nos permite acercarnos a Dios con honestidad, expresando nuestras emociones más profundas, incluso cuando estamos llenos de miedo o incertidumbre. Al igual que Jesús, podemos abrir nuestro corazón ante el Padre, sabiendo que Él escucha y nos brinda consuelo. Además, la oración no solo es un acto de hablar, sino también un acto de escuchar. En la soledad, es fácil sentir que nuestras oraciones no llegan a ninguna parte, pero en realidad, Dios está cerca, dispuesto a responder y guiarnos.
1 Samuel 3:10 relata el momento en que Dios llamó a Samuel, quien respondió, habla, que tu siervo escucha. En nuestra soledad, podemos abrir nuestros corazones no solo para presentar nuestras peticiones, sino también para escuchar la voz suave de Dios que nos habla en medio de nuestro dolor. La oración se convierte en un espacio de diálogo con el Creador, donde, al escuchar su voz, encontramos claridad, dirección y consuelo. La oración constante es otro pilar importante cuando nos sentimos solos. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar, lo que implica mantener una actitud de oración continua en nuestras vidas, especialmente en los momentos de soledad. No es necesario que nuestras oraciones sean largas o elaboradas, lo importante es que sean sinceras y constantes. Cada vez que nos enfrentamos a la soledad o al desánimo, podemos llevar nuestras cargas a Dios, sabiendo que Él está siempre dispuesto a escucharnos. La oración se convierte en una herramienta poderosa para renovar nuestra mente y corazón, recordándonos que no estamos solos, sino que tenemos un Dios que está cerca. En momentos de soledad, la oración también nos ofrece la fortaleza para resistir la tentación de la desesperación. La soledad, si no se maneja correctamente, puede llevarnos a pensamientos negativos y a la sensación de abandono. Sin embargo, al orar y conectar con Dios, encontramos fuerza para resistir esos pensamientos. En Mateo 26:41, Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La oración se convierte en una defensa espiritual, un escudo contra los ataques del enemigo que buscan aprovecharse de nuestra vulnerabilidad emocional. Al estar en constante comunicación con Dios, encontramos la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando nos sentimos más débiles. Una de las cosas más hermosas de la oración es que no estamos limitados por nuestra ubicación o por nuestras circunstancias. No importa lo lejos que podamos sentirnos de los demás o lo solitarios que estemos, siempre podemos encontrar un lugar de encuentro con Dios. El Salmo 34:18 nos recuerda, cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. No importa dónde estemos o cómo nos sintamos, Dios está cerca de los que sufren y de los que claman a Él. En la oración, encontramos que no estamos solos, incluso en nuestras situaciones más difíciles. Al orar, podemos experimentar su cercanía y su amor, lo cual es un bálsamo para nuestras almas. Finalmente, la oración también nos da esperanza y dirección. A veces, cuando estamos rodeados de soledad, podemos sentir que hemos perdido el rumbo o que estamos atrapados en un ciclo de desesperación. Sin embargo, la oración nos permite buscar la voluntad de Dios, confiando en que Él tiene un plan para nosotros, incluso en los momentos más oscuros. A través de la oración, podemos recibir la claridad que necesitamos para tomar decisiones sabias y caminar con fe, sabiendo que Dios está guiándonos. En conclusión, la oración es más que una simple práctica, es un refugio en medio de la soledad, un lugar donde podemos encontrar consuelo, dirección y esperanza. Al orar, no solo estamos hablando con Dios, sino que estamos entrando en su presencia, donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, cuando te sientas solo, recuerda que la oración es tu puerta abierta hacia el amor y la cercanía de Dios. En Él, no estamos solos, nunca estamos solos. La promesa de consuelo en los momentos de soledad. La soledad, esa sensación profunda de estar desconectado, de sentir que estamos atravesando el dolor o la tristeza sin el apoyo de otros, es una experiencia común en la vida humana. En esos momentos, la tristeza puede apoderarse de nosotros, y parece que todo lo que queda es un vacío insondable. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, la Biblia nos ofrece una promesa de consuelo que trasciende nuestra comprensión y nos brinda la esperanza de que nunca estamos completamente abandonados. La presencia de Dios es un refugio constante, y su consuelo es una promesa que podemos aferrarnos con certeza en medio de nuestra soledad. En Isaías 41:10, Dios nos dice,
no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio claro de que la presencia de Dios es constante, que Él está cerca de aquellos que atraviesan tiempos de dificultad y angustia. No importa lo solo que nos sintamos, Dios nunca nos abandona. Su promesa es que Él está con nosotros, ofreciéndonos fuerza y sostén cuando todo parece desmoronarse. A menudo, la soledad nos hace sentir que estamos enfrentando nuestras luchas sin ningún apoyo, pero Dios nos asegura que nunca estamos verdaderamente solos. La promesa de consuelo no solo se encuentra en palabras, sino también en la acción de Dios en nuestra vida. El consuelo de Dios no es un consuelo pasajero o superficial, sino un consuelo que llega al fondo de nuestro ser, transformando nuestro dolor en esperanza. En 2 Corintios 1, 3-4, Pablo describe a Dios como el Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Este versículo no solo nos muestra que Dios es el origen de todo consuelo, sino que también nos invita a ser portadores de ese consuelo hacia los demás. Cuando experimentamos el consuelo de Dios en nuestros propios momentos de soledad, somos llamados a extender esa misma gracia y apoyo a aquellos que están sufriendo. En los momentos de soledad, no solo es importante recordar la presencia constante de Dios, sino también su empatía y compasión. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios se acerca a aquellos que sufren. En Salmo 34:18, leemos, «Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Dios no solo está presente en nuestras vidas, sino que está particularmente cercano a aquellos que están destrozados o abatidos. En nuestra soledad y dolor, podemos confiar en que Él nos ve, nos escucha y se acerca con un consuelo que solo Él puede brindar. Dios entiende lo que estamos viviendo porque Él mismo experimentó sufrimiento y soledad a través de la vida de Jesús. Jesús mismo, en su humanidad, experimentó la soledad más profunda en la cruz. En Mateo 27:46, mientras estaba clavado en la cruz, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta exclamación revela la soledad más intensa que un ser humano puede experimentar, ya que, en ese momento, Jesús llevó el peso del pecado del mundo y, en cierto sentido, fue separado de la comunión perfecta con el Padre. Jesús no es ajeno a nuestra experiencia de soledad, y a través de su sacrificio, Él ha ofrecido una respuesta divina a esa soledad, ofreciéndonos la oportunidad de estar siempre conectados con Él, incluso en los momentos más oscuros. En la cruz, Jesús no solo soportó el dolor físico, sino también la alienación espiritual, para que nosotros nunca tengamos que enfrentarnos a la soledad eterna. La promesa de consuelo de Dios es también una promesa de restauración. En Isaías 61:1-3, se nos dice que el Espíritu del Señor está sobre aquellos que sufren, para dar a los afligidos de Sión, para hacerles ser felices en lugar de su lamento, para darles un manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado. Esta promesa muestra que Dios no solo consuela nuestras lágrimas, sino que también nos restaura. En nuestra soledad y aflicción, Él nos ofrece algo mucho más grande que consuelo temporal, nos ofrece la oportunidad de encontrar gozo y esperanza en medio del dolor. El consuelo de Dios es un acto transformador que nos lleva de la desesperación al gozo, de la tristeza a la paz. A través de su consuelo, podemos experimentar una restauración emocional y espiritual que cambia nuestra perspectiva y nos da fuerza para continuar. Además, la promesa de consuelo también se extiende a la comunidad cristiana. Como hemos mencionado antes, la iglesia es un lugar donde podemos encontrar consuelo mutuo, un espacio donde los creyentes se apoyan unos a otros en sus momentos de soledad. El consuelo de Dios no solo viene directamente de Él, sino también a través de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
En Romanos 12:15, se nos anima a llorar con los que lloran y a gozar con los que gozan. En la comunidad cristiana, encontramos que nuestro dolor es compartido y que nuestras cargas se aligeran cuando otros se acercan para ofrecernos consuelo y apoyo. Dios utiliza a la comunidad de creyentes para hacernos sentir su presencia y su consuelo de manera tangible. Finalmente, la promesa de consuelo de Dios es eterna. En Apocalipsis 21:4, encontramos una visión del futuro en la que Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. La promesa de consuelo de Dios no solo está presente en nuestra vida diaria, sino que también apunta hacia un futuro glorioso en el que el sufrimiento y la soledad serán erradicados para siempre. Dios ha prometido que, al final de los tiempos, Él nos llevará a un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, donde experimentaremos su consuelo de manera perfecta y eterna. En conclusión, cuando nos enfrentamos a la soledad, la Biblia nos asegura que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y que Él es el fuente de todo consuelo. No importa cuán profunda sea nuestra soledad, Dios no nos deja. Él promete estar con nosotros, ofrecernos consuelo en nuestra tristeza y restaurarnos en nuestras aflicciones. Cuando nos sentimos abandonados, podemos encontrar paz y esperanza en su promesa de que nunca estamos solos. Llamado a la acción, vivir con la seguridad de que no estás solo. La soledad puede ser una de las experiencias más desafiantes y dolorosas que enfrentamos en la vida. Ya sea por la pérdida de un ser querido, el aislamiento emocional o las dificultades personales, la sensación de estar solo en el mundo puede aplastar nuestro espíritu y hacernos sentir desconectados de todo. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una verdad liberadora: no estamos solos. A lo largo de las Escrituras, Dios nos recuerda constantemente que su presencia está con nosotros en todo momento, incluso en los momentos más oscuros y solitarios. La verdad más profunda y transformadora que podemos abrazar es que, a pesar de nuestras circunstancias y de cómo nos sintamos, Dios siempre está cerca. En Mateo 28:20, Jesús nos asegura: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No importa lo que estemos atravesando, Él ha prometido estar con nosotros en todo momento, sin excepción. Esa promesa debe ser nuestra ancla en los días difíciles, nuestra certeza de que no estamos solos, incluso cuando nos sentimos vacíos o olvidados. El primer paso hacia vivir con la seguridad de que no estamos solos es abrazar esa promesa de la presencia de Dios. A menudo, en nuestra lucha con la soledad, tendemos a enfocarnos en lo que nos falta o en lo que no podemos controlar. Sin embargo, la clave es cambiar nuestro enfoque hacia lo que tenemos: la constante y amorosa presencia de Dios. Al recordar que Él está con nosotros, podemos empezar a ver la soledad desde una nueva perspectiva. Ya no es un vacío que debemos llenar, sino una oportunidad para experimentar y profundizar nuestra relación con Él. La Biblia nos enseña que la soledad no tiene que ser una experiencia de desesperación. Al contrario, puede ser un espacio sagrado en el que encontramos consuelo, crecimiento y comunión con Dios. El Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo resalta cómo incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, guiándonos y dándonos aliento. Él no solo está con nosotros en los buenos momentos, sino también cuando enfrentamos los valles más profundos. Vivir con la seguridad de que no estamos solos significa aprender a confiar en su presencia constante, aun cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. La oración es otra herramienta poderosa que nos conecta con la seguridad de que no estamos solos. A través de la oración, podemos hablar con Dios, compartir nuestras luchas, alegrías, dudas y anhelos. En momentos de soledad, la oración se convierte en un refugio, un espacio donde podemos sentirnos escuchados y amados por el Padre Celestial. Al orar, no solo buscamos respuestas, sino que también encontramos paz en la presencia de Dios.
Como vimos anteriormente, Él ha prometido estar con nosotros, y a través de la oración, podemos experimentar esa promesa de una manera tangible. No importa si nuestras oraciones son sencillas o complejas, lo importante es que nos acercamos a Él, sabiendo que Él nos escucha y nos abraza con su amor. Además, la comunidad cristiana juega un papel crucial en ayudarnos a recordar que no estamos solos. Si bien la relación personal con Dios es fundamental, la Iglesia y los hermanos en la fe están llamados a apoyarnos y acompañarnos en nuestros momentos de soledad. La unidad cristiana nos ofrece un espacio donde podemos compartir nuestras cargas, orar unos por otros y sentirnos respaldados. En Hebreos 10, 24-25, se nos exhorta a no abandonar nuestra congregación, sino a animarnos mutuamente. Cuando experimentamos momentos de aislamiento o soledad, la Iglesia se convierte en un lugar de consuelo, recordándonos que no estamos caminando en solitario, sino junto a otros que comparten la misma fe y esperanza. Es importante también recordar que, en la vida cristiana, la soledad no es un estado permanente. En lugar de vivir en la desesperación por estar solos, podemos buscar la compañía de Dios y de aquellos que nos rodean. La seguridad de que no estamos solos nos impulsa a ser más conscientes de su presencia en nuestra vida diaria. En lugar de quedarnos atrapados en nuestras emociones de soledad, podemos elegir caminar con la fe de que Dios está con nosotros, lo que nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío. Llamado a la acción, vive con la confianza de que no estás solo. No importa cuán difíciles o solitarios se vean los días, recuerda que Dios está a tu lado. Haz de su presencia una realidad diaria en tu vida, a través de la oración, la lectura de la Biblia y la conexión con la comunidad cristiana. Abre tu corazón para experimentar el consuelo de su espíritu y encuentra en él la fortaleza para superar cualquier sentimiento de abandono o desesperación. Además, al recordar la promesa de su presencia, puedes comenzar a compartir ese consuelo con otros que también necesitan saber que no están solos. Cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de llevar ese mensaje de esperanza y consuelo a aquellos que atraviesan momentos difíciles. Recuerda, no importa lo que estés enfrentando, Dios está contigo. No estás solo. Vive con la seguridad y la paz que solo su presencia puede brindarte. Y a medida que te apoyas en su amor, también puedes ser un canal de consuelo para otros, recordándoles que, juntos, nunca estamos solos en Cristo.